Servicios de inteligencia, ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció que desmantelaron célula terrorista. Reacción. Juan Guaidó califica de grave detención de su director de despacho. Incorporación. Eduardo Piñate anuncia ingreso de 50.000 nuevos pensionados al Seguro Social. Reacciones internacionales. Estados Unidos y Grupo de Lima califican de inaceptable detención de Roberto Marrero. Insuficiente. Tito López aseguró que mesas para los costos de los insumos farmacéuticos no son la solución. Monto incompleto. Jubilados y pensionados esperaron por horas para cobrar la pensión fraccionada. Corrupción. Expresidente brasileño Michel Temer fue acusado por la Fiscalía de ser el principal líder de una organización criminal. Dúo histórico. Leonardo DiCaprio y Brad Pitt protagonizan película de Tarantino. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigos, bienvenidos a la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Marieta Puche López, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a dar inicio a las informaciones con todos los detalles y así comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló que este jueves se desarticuló una célula terrorista que pretendía traer mercenarios desde Colombia y Centroamérica para atacar al país con financiamiento desde el exterior. Hoy la Fiscalía General de la República y los tribunales de la República, luego de una investigación durante semanas, dieron la orden de captura de un grupo terrorista que ha sido capturado con armas y dinero, que estaba conspirando para traer mercenarios de Colombia y Centroamérica para atacar al país desde adentro. Ya la Fiscalía ha informado, el ministro Reverol también ha informado, pero debe saber el país y el mundo que estamos desmembrando a un grupo que contrató mercenarios de Colombia y Centroamérica, que está manejando mucho dinero, producto del financiamiento gringo, que está manejando armas, y estamos en pleno proceso para desmembrar, desmantelar y entregar a la justicia a todo el grupo terrorista. El presidente Maduro hizo estas aseveraciones durante el lanzamiento del motor automotriz desde el estado Aragua. Impulsando la agenda social. Venezuela tiene capacidad para producir, ya comenzar a producir, alineando todos los factores de la política financiera, fiscal, productiva, comercial. Venezuela puede llegar, vicepresidente ejecutivo, a producir 210.000 vehículos al año. 210.000 vehículos al año. Que vengan a renovar el parque automotor todos los años, producidos en Venezuela, de la más alta calidad y factura tecnológica del mundo. El presidente Maduro anunció que el Ejecutivo Nacional financiará a las empresas automotrices para la importación de las partes para el ensamblaje en el territorio nacional. Eso es dispuesto un financiamiento inicial de arranque del motor automotriz de 36.500 millones de bolívares a las industrias automotrices del país en el arranque de este nuevo comienzo de la industria automotriz. Y le he dicho al ministro de Industria, vicepresidente de Economía, Tarek El-Aissami, que tiene que hacer una ronda de negociaciones con acuerdos firmados con todas las industrias privadas, todas, y todas las industrias públicas y mixtas del país. El primer mandatario nacional designó la creación del motor automotriz nacional de la Agenda Económica Bolivariana.
y se designa al ciudadano Hipólito Abreu como presidente del motor automotriz para ponerse al frente de todas estas políticas. Aprobado. Publíquese. Cúmplase. Este decreto estipula, primero, se crea el motor automotriz para la reorganización, reimpulso, crecimiento y operatividad del sector. El presidente Maduro aseguró que de las más de 100 industrias automotrices existen 34 ensambladoras que podrán impulsar el motor automotriz en el territorio nacional. De grave calificó Juan Guaidó la detención de su director de despacho, Roberto Marrero. Considera que apresaron a uno de sus colaboradores más cercanos porque no se atreven a hacerlo con él. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Para Guaidó, el arresto de Roberto Marrero no solo es una afrenta a la Asamblea Nacional, la Constitución y la mayoría de los venezolanos, sino también contra el mundo. Dijo que la medida no intimida a la oposición e hizo un llamado tanto a dirigentes como a militantes a redoblar los esfuerzos en el cumplimiento del ejercicio de sus funciones. Se buscan a los más cercanos, a amenazar a los familiares, a secuestrar. Está absurdo el mecanismo que utilizan. 2 de la mañana irrumpen, rompen puertas. Se confunden de vivienda, además ni sabían cuál era. Tenían un orden de allanamiento para la casa de al lado. O sea, es hasta ridículo el mecanismo que utilizan. Aseguró que el procedimiento que practicó el SEBIN es inconstitucional y advirtió consecuencias para los funcionarios que lo ejecutaron. Entonces se están exculpando, llaman a decir, mira, nosotros no fuimos. Se lo dijeron abiertamente además a una de las comisiones que están presentes de las multilaterales aquí, de los países. ¿Por qué no nos buscan? Bueno, por el respaldo masivo internacional. Señaló que la acción coincide con la presencia en el país de representantes del Grupo de Contacto de la Unión Europea y de la Comisión Técnica de la ONU. Juan Guaidó señaló que la detención de Roberto Marrero no lo amedrenta ni lo paraliza. Dijo que va a continuar con su ruta y que va a seguir su gira por todo el país en lo que es la organización de lo que ha denominado Operación Libertad. En la castellana, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que el gobierno nacional desmanteló este jueves una célula terrorista que, a su juicio, planificaba asesinatos selectivos en el país. Resaltó que entre los implicados se encuentran ciudadanos de nacionalidad colombiana. Alertó que los sujetos pretendían atentar contra dirigentes políticos, militares y magistrados del TSJ. Nuestros servicios de inteligencia han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana. Según el mayor general, las investigaciones se vinculan a Roberto Marrero, director de despacho de Juan Guaidó, como el culpable de dichas acciones terroristas. Las evidencias de interés criminalístico recabadas condujo a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un allanamiento realizado en su residencia esta madrugada. Reverol aseguró que durante la operación también fue detenido Luis Alberto Páez Salazar, escolta de Marrero. Destacó que lograron incautar diferentes vehículos y teléfonos celulares, los cuales, según él, podrían aportar más información a la investigación. Diversas reacciones internacionales surgieron a raíz de la detención de Roberto Marrero. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aseguró que el gobierno de Donald Trump no va a tolerar el arresto o la intimidación del equipo de Juan Guaidó. Mientras que la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al gobierno de Venezuela a respetar estrictamente el debido proceso. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, condenó la detención de Roberto Marrero, jefe de despacho de Juan Guaidó. Censuro que ese tipo de cosas estén ocurriendo y lo que la comunidad internacional tiene que hacer hoy es exigir la pronta liberación de esta persona.
El Grupo de Lima emitió un comunicado donde condenan y rechazan la detención de Marrero y el allanamiento de la residencia del diputado Sergio Vergara. El vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El Aizami, calificó el lanzamiento del motor automotriz como un paso fundamental que generará un impacto positivo en la nueva economía nacional, que tiene como objetivo diversificar la producción venezolana. Este motor, el motor automotriz, trae consigo el impulso y el de otros motores o desencadenan en otros motores productivos que impactan favorablemente en la economía nacional. Este motor, sin lugar a duda, constituye uno de los elementos centrales de una nueva economía diversificada, no rentista, y de eso se trata. Este desafío del día de hoy, el lanzamiento del motor automotriz, significa un paso fundamental hacia esa nueva economía. El Aizami aseguró que el Estado concederá incentivos tributarios, fiscales y crediticios al sector automotriz para que pueda desarrollar su capacidad productiva. El diputado a la Asamblea Nacional, Sergio Vergara, rechazó el allanamiento practicado a su vivienda y a la de Roberto Marrero, así como la detención del director del despacho de la Presidencia del Parlamento. El diputado Vergara relató que el procedimiento realizado en su casa duró varias horas y que los funcionarios que lo realizaron le presentaron excusas tras percatarse que el allanamiento no era para su casa, sino para la de Marrero. Denunció que se irrespetó su inmunidad parlamentaria. No existe posibilidad, y así se lo hice saber a los funcionarios desde el primer momento, que se desconozca que están violando la inmunidad parlamentaria. No solo por haber ingresado de la forma que lo hicieron a mi residencia, sino también por pretender o por tenerme retenido durante 3 horas prácticamente sin que yo pudiese hacer uso de mi teléfono, el cual sustrajeron de mi vivienda y de otros utensilios de uso personal. El legislador informó que la orden de allanamiento estaba autorizada por la juez Carol Padilla, titular del Tribunal de Control Primero con competencias de terrorismo. Por otra parte, Reinaldo Marrero confirmó que su hermano Roberto Marrero está detenido en la sede del SEBIN del Helicoide. También aseguró que su cuñada y sobrino de 6 años están fuera del país. Está en el Helicoide, está en el SEBIN, eso sí se ha podido confirmar. Está en el Helicoide, lo tiene el SEBIN y bueno, el sobrino apenas tenía 6 años y me preocupa saber más o menos cómo estaba procesando la información, ¿no? Ya grandecito para que se lo diga y bueno, trato de, con tanto agite no puedo hablar bien con él, con el sobrino. También aseguró que Roberto Marrero está en buenas condiciones en el Helicoide. Y este jueves, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas aprobó con 27 votos a favor, 15 en contra y 5 abstenciones una resolución presentada por Venezuela que relata el impacto negativo de las sanciones unilaterales aplicadas por el gobierno estadounidense contra el país. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller de la República, Jorge Arreaza, dio a conocer la información. En el mensaje, el ministro de Relaciones Exteriores manifestó que el resultado de esta votación representa otra victoria del multilateralismo y la diplomacia de paz. Al mismo tiempo, agradeció a la colaboración de movimientos de los países no alineados. Esta disposición se presentó en el 40º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se realiza desde el pasado 25 de febrero y que se extenderá hasta el próximo 22 de marzo. El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, calificó como crítica la situación del comercio en el estado Zulia tras los actos vandálicos que se registraron durante el apagón. Nuestra compañera Jenny Soto nos amplía todos los detalles. El presidente de Fedecámaras señaló que el Zulia, al igual que el resto del país, está en emergencia. A su juicio, el vandalismo dio un duro golpe a pequeños y medianos empresarios que difícilmente podrán volver a levantar sus negocios. Advirtió que al sector no se le brindan las garantías mínimas. Aquí se han destruido centros de distribución de alimentos, se han distribuido canales de comercialización, se han destruido farmacias. O sea, lo que se percibe es que las autoridades permanecieran en esos locales por largo periodo de tiempo para que pudieran hacer todo ese daño. Por otra parte, Larrazábal denunció la deficiencia en los servicios públicos, detalló que esto conlleva a que a la población se le dificulte el acceso a los bienes y servicios. En un estado como el estado Zulia, lo que ves en las calles, la gente llevando pim
pinas de agua de un lado para otro, y esas son personas que no pueden ni siquiera ir a trabajar si tienen la oportunidad, porque tienen que dedicarle el tiempo a abastecer sus necesidades más básicas. En vista de la situación, Fedecámaras no descarta solicitar una extensión para el pago del impuesto sobre la renta. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión. Eduardo Piñate, ministro para el Proceso Social del Trabajo, informó que el Gobierno Nacional incorporará 50.000 nuevos pensionados y pensionadas al Seguro Social. Y Flores nos reporta. El ministro Eduardo Piñate participó en el seminario Seguridad Social y el Socialismo Bolivariano. Allí habló sobre las pensiones. Nosotros hemos pasado de poco más de 300.000 pensionadas y pensionados en el año 98, que además tenían pensiones que equivalían al 30%, 40% del salario mínimo, a hoy tener universalizado el derecho a la seguridad social, es decir, el 100% de las personas en edad de recibir pensiones hoy reciben su pensión, por una parte, y pensiones equivalentes al salario mínimo nacional. A la primera quincena de esta primera quincena de este mes, estaba previsto incorporar 50.000 pensionados más por la vía del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Eso no fue posible debido al sabotaje del sistema eléctrico, al golpe eléctrico, el sabotaje del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, ya entiendo que el día de mañana corresponde el pago de las pensiones y ahí se incorporarán esos 50.000 nuevos pensionados y nuevas pensionadas. También advirtió que el gobierno norteamericano quiere colapsar la economía del país. De las amenazas, de los intentos de chantaje, de las amenazas de agredir a Venezuela en todos los órdenes, de un incremento del bloqueo económico, financiero, de la persecución a las operaciones comerciales en Venezuela en todo el mundo. El ministro Eduardo Piñate aseguró que en los últimos años el gobierno chavista ha enfrentado paros, sabotajes y bloqueos para destruir la economía. Sin embargo, aseguró que el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, seguirá construyendo para garantizar el derecho que tienen todos los venezolanos a la vivienda, la salud, educación, recreación, cultura y deporte. Desde la sede del INCRE en El Paraíso, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica y de Funda Farmacia, Tito López, aseguró que la creación de mesas para los costos de los insumos farmacéuticos no son suficientes para solucionar el déficit que afecta al sector. López comentó que es necesario que se aborden las diferentes problemáticas que han causado un efecto negativo en la producción e importación de los productos farmacéuticos. Explicó que siempre han hablado de proporcionar la creación de líneas de créditos a través del Banco Central para mejorar infraestructura, compra de insumos y materia prima. El presidente de CIFAR además añadió que se deben retomar las conversaciones con las empresas que hacían las importaciones de excipientes farmacéuticos. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó las declaraciones de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, quien denunció abusos de derechos humanos en el país. Cabello además criticó el más reciente informe de la expresidenta chilena, quien este 20 de marzo dijo que su oficina está investigando las ejecuciones de venezolanos que realizaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales y de la Policía Nacional Bolivariana. El también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela cuestionó que la alta comisionada gobernara 8 años con la constitución de Augusto Pinochet. Jubilados y pensionados hicieron este jueves largas colas en las agencias bancarias para cobrar la pensión correspondiente al mes de abril, equivalente a 18.000 bolívares. Diana Vázquez tiene los detalles. En algunas entidades financieras, los adultos mayores aseguraron que no pudieron cobrar en efectivo el 50% de la pensión, situación que les complica hacer sus compras. Denuncian que les cobran comisiones por pagar con tarjeta de débito. Para ir a comprar, tú sabes que cobran más caro las cosas. Entonces, si tú tienes el efectivo, tú compras donde sea más barato, ¿ves? Los comercios se la están ingeniando, es lamentable decirlo, porque ellos están restringiendo los puntos, cosa que la gente se obliga a soltar el efectivo, y eso es lo que están haciendo.
El pago de la pensión en efectivo fue cobrado por algunas de las personas de la tercera edad en billetes de baja denominación. Aseguran que estos billetes no los aceptan en la mayoría de los locales comerciales. Nos dieron 1000 bolívares de esto y 1000 de 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto no lo recibe nadie. ¿Cuánto tiene ahí? Aquí hay 1000 bolívares. Están dando una paca de 1000 bolívares, supuestamente de puros 5 bolívares, eso no lo aceptan en ningún lado. Entonces hay que volverlo a depositar. Jubilados y pensionados piden que se les pague en su totalidad el monto correspondiente a la pensión, porque dicen que para eso trabajaron y cotizaron por más de 30 años ante el Seguro Social. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, ratificó que el máximo juzgado venezolano siempre garantizará la paz y la democracia en el país. Así lo indicó luego de reunirse con la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Tania Díaz, quien le entregó a Moreno un exhorto aprobado por la Constituyente para que se garantice el cumplimiento de la ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia. Presidente, bueno, en vista de cómo se ha desatado la campaña de odio a través de redes sociales, sobre todo de algunos medios de comunicación también, y cómo hemos visto acciones de asalto terrorista contra residencias, contra instalaciones públicas, bueno, quisimos hacer desde la Asamblea Nacional Constituyente este exhorto para que desde el tribunal nos ayuden y ayudemos al pueblo venezolano a contribuir con eso que es necesario para la paz de la República. Por su parte, Moreno indicó que revisarán el documento y garantizarán su cumplimiento. Tenga la plena seguridad que el Tribunal Supremo de Justicia siempre garantizará la paz y la democracia en este país. Nosotros estamos dados por Constitución a garantizar la democracia y la estabilidad del pueblo de Venezuela. Y revisaremos el exhorto hecho hacia nosotros por la excelentísima Asamblea Nacional Constituyente y tenga la plena seguridad que le daremos cumplimiento fiel a este mandato. Luego de haber sido arrestado este jueves, el expresidente brasileño Michel Temer fue acusado por la Fiscalía de ser el principal líder de una organización criminal que incurrió en los crímenes de corrupción, peculado y lavado de dinero. A través de un comunicado, el Ministerio Público de ese país aseguró que el grupo liderado por Temer se benefició de sobornos pagados por empresarios que, según ellos, se adjudicaron irregularmente con la estatal electronuclear. El juez séptimo federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, quien habría aceptado la denuncia de la instancia judicial, agregó en su sentencia que el expresidente era líder de dicha organización delictiva y que además era el principal responsable por todos los actos de corrupción cometidos. El juez también ordenó la detención del exministro Wellington Moreira Franco, así como del coronel de la Reserva João Baptista Lima Filho, amigo personal del político. Temer se convirtió en el segundo jefe de Estado de Brasil en ser detenido por casos vinculados al Lava Jato. Bien amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso continúan las fallas. Pacientes renales de Portuguesa claman por tratamiento. Los detalles en breve. Amira Rosa García requiere con carácter de urgencia 10 ampollas de hierro endovenoso y los medicamentos que aparecen en pantalla. Quienes puedan colaborar, a favor comunicarse al número 0424-158-9314. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Continuamos. La Asamblea Nacional Constituyente entregó a la Defensoría Nacional Pública una instrucción para que activen los mecanismos que promuevan la aplicación de la ley contra el odio, la convivencia pacífica y la tolerancia. Hemos producido una instrucción que toca al Sistema Nacional de Justicia, toca a los prestadores de servicios de radio, televisión por suscripción, medios impresos públicos, privados, comunitarios y electrónicos, y a todas las personas víctimas de manifestaciones de odio e intolerancia, violencia y discriminación, para que denuncien ante la Fiscalía General de la República a sus victimarios y también denuncien a todos los que por las redes sociales emiten mensajes electrónicos contentivos de conductas asociadas al odio, a la discriminación.
La Asamblea Nacional Constituyente considera oportuno alertar a la sociedad ante el resurgimiento de métodos que reproducen el odio, la violencia criminal y apología de delitos. Y la defensa privada de Roberto Marrero acudió al Tribunal Primero de Control a fin de corroborar si la orden de allanamiento en contra del jefe de despacho de Juan Guaidó provino del Tribunal Primero con competencia en materia de terrorismo. Sulimar Dudamel estuvo en el Palacio de Justicia y nos amplía la información. El abogado Joel García asegura que este tribunal no les dio una respuesta, por lo que desconocen si Marrero será trasladado a este tribunal en las próximas horas. Igualmente calificó el proceso realizado en contra de Marrero como una violación a los derechos humanos. De un allanamiento lo que se debe es tocar las puertas del domicilio y esperar que le abran, y si no ocurre ello es que proceden a tumbarle las puertas. Vemos cómo el acto ha sido violación a lo que es el debido proceso. García dijo que aún desconocen los posibles cargos que le atribuyen al detenido, pero que estarán pendientes para denunciar las irregularidades que se presenten durante el desarrollo de este caso. Desde el Palacio de Justicia, Sulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Bolivariana de la Construcción de la Central Socialista, Marco Tulio Díaz, aseguró que la clase obrera tiene la capacidad para reactivar los proyectos paralizados. Díaz informó que los obreros del sector construcción tienen el compromiso de defender los centros de trabajo. Con la gran misión Vivienda Venezuela, que hemos alcanzado más de 2.674.000 viviendas entregadas al pueblo venezolano. Eso ha sido con el sudor del pueblo, con el sudor de las comunidades, de los viviendos venezolanos, de los trabajadores de la construcción. Y no paramos, este año vamos a la meta de 500.000 viviendas para lograr 3 millones de viviendas. El vocero de los trabajadores exhortó al sector privado para que inviertan en el país. El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, confirmó el restablecimiento progresivo del servicio eléctrico tras el corte programado este jueves en su jurisdicción. Euclides Sotillo nos cuenta más. González precisó que los sectores como Alto Prado, Prados del Este, Club Hípico, Santa Inés, Santa Cruz del Este, Las Minas y Las Mesetas fueron los afectados. Horas de las 7 de la mañana, donde prácticamente todas las organizaciones ya tenían otra vez que se surten a través de lo que es la subestación Tamanaco, se había restituido. Y ya cuando estaba entrando, la información es que todo se había restituido en el municipio Baruta, que tardó más de lo previsto por la gran complejidad de los trabajos que se estaban realizando para terminar los trabajos que se habían empezado la semana pasada, el martes 12 de marzo. Así lo declaró el mandatario capitalino durante la presentación de la memoria y cuenta de su primer año de gestión, donde se comprometió en convertir a Baruta en el municipio cultural del área metropolitana de Caracas. Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. A propósito de las interrupciones del servicio eléctrico en el estado Zulia, el alcalde del municipio San Francisco, Dirwin Sarrieta, anunció que continúan las labores de mantenimiento y limpieza en las 11 subestaciones eléctricas con el fin de optimizar y garantizar a su juicio el servicio en esa zona. Detalló que un percance en la subestación Cuatricentenario afectó la costa occidental de la entidad. Sin embargo, resaltó que en conjunto con Corpoelet, el gobierno regional y municipal se atendió la situación. Tuvimos un percance en Cuatricentenario, pero ahí está el equipo trabajando, se ha restaurado el servicio y estamos haciendo lo que es la limpieza, el mantenimiento de esta subestación Cuatricentenario. Arrieta señaló que el plan de mantenimiento de las subestaciones será de forma permanente. Hemos armado unas cuadrillas por instrucciones del gobernador y por supuesto ahora con instrucciones del presidente Nicolás Maduro, lo que es el plan Ana Karina Roten, que significa el aseguramiento y mantenimiento de todas las subestaciones. Hemos venido haciendo a lo largo y ancho de las 11 subestaciones que tenemos en San Francisco, el mantenimiento preventivo, lo que es la poda y corte de árboles, por supuesto también el desmalezamiento. Añadió que en el marco del Plan Venezuela Bella seguirán recuperando espacios, calles y avenidas del municipio sureño. Una comisión delegada de docentes, organizaciones sindicales, obreros y personal administrativo de la Gran Caracas entregaron un documento ante la Vicepresidencia de la República para rechazar las tablas salariales impuestas. Posteriormente se trasladaron al Ministerio de Educación. Nelcy Oviedo nos amplía. Desde el mes de septiembre, los educadores han manifestado para exigir el respeto al contrato colectivo. Aseguran que solo en Caracas hay 15.032 docentes que se ven afectados por los bajos salarios y el mal estado estructural de los planteles.
Denuncian que el HCM y los servicios funerarios cubren menos de 100 bolívares. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros en abril de este mismo año, el año pasado, se firmó un contrato colectivo que era el mejor del mundo según el gobierno nacional. Y como era el mejor del mundo, queremos que se nos respete. Tenemos docentes que están cobrando 10.000 bolívares quincenal, que realmente con 10.000 bolívares quincenal no podemos mantener un núcleo familiar. No puede ser que la parte de seguridad social, como es el servicio funerario, que lo que nosotros pagamos en una camioneta, eso es lo que nos representa el seguro funerario para los educadores. Los educadores denunciaron que esta semana fueron agredidos más de 11 docentes cuando exigían respeto a sus derechos contractuales. El llamado es a que eso no suceda, señores. Nuestra protesta era pacífica por el contrato colectivo, porque no tenemos HCM, que iban a pagar algunas deudas y los depósitos están por debajo de los 100 bolívares soberanos. O sea, eso es increíble. Hay colegas que recibieron 12 bolívares de depósito. Los docentes aseguran que día a día las condiciones para ejercer su profesión son peores. Exigen mantener una mejor calidad de vida. Desde el Ministerio de Educación, Nelcy Oviedo, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, presentó ante el Consejo Legislativo una propuesta de cambiar el nombre del territorio por estado La Guaira. Orlefran Amaya nos tiene el reporte. El mandatario local explicó que la solicitud se argumenta en los artículos 160 y 164 de la Constitución, mencionando que el objetivo es darle un homenaje a los verdaderos fundadores de la región. Confirma ya definitivamente la propuesta del cambio del nombre de José María Vargas por La Guaira. Una, por razones obvias, reivindicar lo que el comandante Chávez nos enseñó, reivindicar a los hombres y mujeres que en el pasado dieron la vida, se enfrentaron a un imperio más duro, más bestial y más genocida. Hoy, cuando La Guaira recupera su nombre, pero lo recupera para recordar a nuestros ancestrales aborígenes. Señalaba García Carneiro que el proceso quedará en manos del Poder Legislativo de la entidad, quien tendrá la responsabilidad de hacer los trámites correspondientes para legalizar esta propuesta. Bien claro está que para que esta discusión se dé en un plazo no mayor de 90 días. Así conforme da el plazo no mayor de 90 días, no habla de la cantidad mínima. Yo creo que en 3 semanas ya podemos dar definitivamente, confirmar ante el Consejo Legislativo el nombre del Estado. En alianza con Chuspa 102.9, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión. En Nueva Esparta, 70% de los comercios de la avenida Santiago Mariño en la isla de Margarita se encuentran cerrados. Comerciantes aseguran que la inseguridad y la difícil situación económica del país los ha obligado a bajar su Santa María. Nuestra compañera María Marcano nos trae todos los detalles. Comerciantes alegan que este declive se viene registrando desde el año pasado, afectando la economía insular y las plazas de trabajo. Y da tristeza, 3:30, todo el mundo está trancando las puertas porque primero no hay mercancía, no hay personal, la inseguridad no ayuda. Otra de las variables que contribuyó a la desolación de lo que en algún momento fue el centro comercial a cielo abierto más emblemático de Margarita es la imposibilidad de los comerciantes de mantener la plantilla de trabajadores a consecuencia de la falta de ventas, generando la fuga de talentos. Anteriormente estábamos 12 vendedores, un gerente, un subgerente, un portero y una señora de mantenimiento. ¿Y ahorita cómo? Ahorita no, ahorita estamos 3 vendedores, un gerente, un subgerente y un señor del portero, pues, más nadie. Los pocos comerciantes que aún permanecen abiertos en esta zona señalaron que la inseguridad los obliga a cerrar Santa María a tempranas horas del día. En la isla de Margarita, María Marcano, Noticiero Venevisión. La gobernadora de Monagas, Yelix Santaella, informó que es necesario una revisión y depuración tanto para la gobernación de la entidad monaguense como a las instituciones públicas. Alexis Abreu con el reporte. Yelix Santaella destacó que esta revisión y depuración lo hará para liberarse de traidores y traidoras y poder ingresar a personas que verdaderamente trabajen por el Estado Monagas. ¿Por qué es necesario la revisión exhaustiva? Para librarnos de traidores y traidoras que a veces están agazapados en las instituciones. Ese es el primer término. Y en segundo, bueno, en la búsqueda de la eficiencia
Por otra parte, la gobernadora de Monagas, Yelixe Santaella, se refirió a las fallas que se presentan en algunos semáforos de las principales avenidas de la capital monaguense. Uno de los clamores, que hay algunos semáforos que se dañaron, nosotros habíamos reparado ya algunos, no sé si son los mismos que reparamos, también hay que revisarlos, y podamos resolver el tema de semáforos. Desde Temblador, municipio Libertador del estado Monagas, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Pacientes renales del estado portuguesa denunciaron que tras el apagón nacional han visto afectada su salud. Resaltaron que en algunos casos duraron hasta 8 días sin recibir la hemodiálisis. Nuestro compañero Emanuel Sereno nos amplía los detalles. Pacientes renales de una unidad de diálisis de Guanare adscrita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales denunciaron el incumplimiento por parte de las autoridades en una serie de mejoras necesarias para el funcionamiento de la misma. Hasta los momentos nadie ha traído la planta ni nadie ha venido al problema de la luz. Pues. Si se vuelve a presentar el problema de luz, volvemos a sufrir. Además expresaron haber sido afectados en sus condiciones de salud tras haber permanecido hasta 8 días sin recibir su tratamiento durante el apagón nacional. En el caso mío, pues yo quedé sin dializarme 10 días por la misma cuestión que se está presentando. Por último, recordaron que los pacientes renales se encuentran en una situación crítica y que cada vez que no cuentan con los servicios básicos y los insumos médicos, se les reducen sus posibilidades de mantenerse con vida. Desde el estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero Venevisión. Por 12 horas estuvo expuesto en la calle el cadáver de un hombre en el barrio San Andrés, en el Valle, al este de Caracas. La víctima fue identificada como Mar Antonio Mijares Rojas, de 36 años. Según la versión de familiares, aproximadamente a las 10 de la noche del día lunes, Mijares regresaba a su casa ubicada en el sector Los Cardones del barrio San Andrés cuando fue abordado por delincuentes, quienes le quitaron todas sus pertenencias y dinero en efectivo. Presumen que la víctima se resistió al robo y por eso le dispararon varias veces. El hombre murió en el lugar. Conocidos de Omar Antonio informaron a los familiares, quienes llamaron a las autoridades. La víctima era un trabajador informal, vendía verduras en la avenida intercomunal de El Valle. Era el segundo de 7 hermanos, deja 2 hijos de 6 y 15 años. Amigos, momento de hacer una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, medida. Facebook limitará anuncios políticos sin transparencia. Detalles en lo que pasa en el mundo. Amigos, vamos a iniciar nuestro acostumbrado recorrido internacional. En esta oportunidad vamos a hacerlo en Irak, donde al menos 71 personas fallecieron por el naufragio de una barca que se volcó por el exceso de pasajeros en el río Tigris, en la ciudad de Mosul. Según el Ministerio de Interior iraquí, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños. De acuerdo con el ente gubernamental, hasta ahora solo 55 personas han sido rescatadas, incluyendo a 19 niños. El principal motivo del accidente, según las autoridades, es que la capacidad de la barca era mucho menor al número de pasajeros que se encontraba en ella. La embarcación, que tenía capacidad para 50 personas y se volcó completamente cerca de una isla turística llamada Los Bosques de Mosul. Los equipos de rescate y las fuerzas de seguridad se encuentran en el lugar de los hechos recuperando supervivientes. La salida del Reino Unido de la Unión Europea se encuentra en debate sobre si retrasarla hasta el 22 de mayo. Esto en caso de que el Parlamento británico apruebe el pacto de retirada la próxima semana, descartando entonces la prórroga que había solicitado Londres hasta el 30 de junio. En la carta que envió la primera ministra británica Theresa May al Consejo Europeo el pasado miércoles, la mandataria solicitaba una extensión para el Brexit hasta el 30 de junio y reconocía que no deseaba celebrar elecciones al Parlamento Europeo, la cual en el resto de Estados miembros tendrá lugar entre el 23 y el 26 de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
manifestó la disposición de Washington a reconocer la plena soberanía de Israel sobre los altos del Golán, una zona bajo ocupación militar israelí desde la Guerra de los 6 días suscitada en 1967. En su reciente informe anual sobre los derechos humanos, el Departamento de Estados Unidos por primera vez dejó de utilizar la frase de ocupado por Israel para definir al Golán y cambió la expresión a controlado por Israel. Dicha posición podría ser una señal de apoyo al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en plena campaña electoral israelí con comicios pautados para el próximo 9 de abril. Este jueves, la red social Facebook informó que limitará los anuncios políticos que no tengan suficiente transparencia. La medida tiene el objetivo de prevenir injerencias extranjeras que permitan a la opinión pública confundirse con nuevas medidas para los anunciantes. Las mismas empezarán a aplicar a finales de marzo en la Unión Europea. Según el informe anual presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo incluyó a Nicaragua en la lista negra de países que reprobaron en el cumplimiento de los derechos humanos. La CID indicó que se ha presentado una respuesta estatal represiva masiva, sistemática y grave en contra de la población a partir de las protestas sociales iniciadas en Nicaragua en abril de 2018. En África, casi 3 millones de personas que quedaron damnificadas por el ciclón Adai esperan ayuda urgente de las organizaciones internacionales y servicios de emergencia. De acuerdo con las cifras oficiales, el desastre natural que azotó a Mozambique, Zimbabue y Malawi la semana pasada ha causado al menos 500 muertos. Y cerramos nuestro recorrido internacional en Perú, donde el Congreso de ese país interpeló este jueves al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para que informe los detalles del acuerdo de colaboración suscrito con la constructora brasileña Odebrecht. Por su parte, Ceballos indicó que el Parlamento busca echar por tierra el convenio y paralizar las investigaciones. Asimismo, añadió que su ministerio no tiene competencia en el acuerdo que fue suscrito por la Fiscalía y la compañía en febrero. Recordó que dichas negociaciones, según la ley, son secretas y confidenciales. Bien amigos, y de esta manera hacemos una nueva pausa en su noticiero Venevisión. Al regreso, multa millonaria. Cristiano Ronaldo deberá pagar sanción de la UEFA. Detalles en solo minutos. Amigos, momento de repasar noticias en el mundo deportivo. Y les contamos que el Comité de Ética, Control y Disciplina de la UEFA sancionó al futbolista Cristiano Ronaldo. La multa fue por un monto de 20.000 euros, esto tras concluir el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el delantero de la Juventus tuvo una conducta inapropiada. Ronaldo estará disponible para el partido de ida de los cuartos de final contra el Ajax, luego que se disputa el 10 de abril en el Amsterdam Arena. Seguimos y lo hacemos con el encuentro que tuvieron la futbolista venezolana Deina Castellanos y Garbiñe Muguruza, tenista hispano-criolla. Durante dicha reunión que tuvo lugar en los Estados Unidos, la número 9 de la Vinotinto le deseó muchos éxitos en el Miami Open a la reconocida profesional de la raqueta. Y este viernes, Lionel Messi será titular en el amistoso que disputará la selección argentina contra Venezuela en el Estadio Wanda Metropolitano de la ciudad de Madrid. El partido contra Venezuela será el penúltimo que disputará Argentina antes de la Copa América. El martes jugará contra Marruecos. Y supone el regreso de Messi a la albiceleste tras casi 9 meses después de que fuese eliminado por Francia en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Y finalizamos con más noticias del balompié. Y es que el capitán de la selección venezolana de fútbol, Tomás Rincón, se convertirá este viernes en el tercer jugador de la Vinotinto con más partidos disputados. Estos tras sumar 92 duelos y dejaría atrás al histórico Jorge Zurdo Rojas con 91 partidos en este ranking. También se encuentra José Manuel Rey con 115 participaciones y el número 1 es Juan Arango con 129 presentaciones. Bien amigos, es momento de hacer una pausa.
Al regreso, unión bailable. Sean Paul y J Balvin se unen en Contra la Pared. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con las primeras imágenes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos en la nueva película de Tarantino. La novena producción del conocido cineasta ya tiene su primer tráiler oficial. En el potente adelanto vemos a DiCaprio como Rick Dalton, una exestrella de western televisivos, y a su doble Cliff Booth, interpretado por Pitt, tratando de hacerse un lugar en la industria de Hollywood de 1969. La historia está inspirada en la familia secta criminal liderada por Manson. Sin embargo, parece ser que el macabro asesinato no será el enfoque de la película, sino un telón de fondo para la historia protagonizada por Brad y Leonardo. Como siempre, la música es uno de los grandes atractivos de la filmografía de Tarantino. En esta oportunidad, el clip está protagonizado por un tema del grupo español Los Bravos. El director ganador del Oscar también adelantó que el largometraje tendrá el mismo tono violento y de desparpajo de su film de culto Pulp Fiction, lanzada en 1994. Seguimos con el festival Woodstock y el cartel con el que celebrará su edición número 50. El ecléctico festival regresa este verano para celebrar por todo lo alto su 50º aniversario. Una cita muy esperada en la que también actuarán algunos de los músicos que participaron en el festival original, celebrado en el año 1969, como Santana y John Fogerty. Los organizadores esperan que sea una celebración multigeneracional, por lo que también han incluido una variedad de géneros musicales y artistas, entre ellos los exitosos Imagine Dragons y la estrella de pop internacional Miley Cyrus, quien mostró en Twitter su ilusión por actuar en esta emblemática cita musical. Y la boda religiosa entre Justin Bieber y Hailey Baldwin tendrá que esperar un tiempo indefinido. Medios internacionales reseñaron que la pareja por los momentos no celebrará la ceremonia debido a los problemas de depresión que enfrenta Justin. Una fuente cercana aseguró que ellos siguen queriendo celebrar la boda, pero ese no es su objetivo en este momento. Decidieron esperar hasta que el cantante se sienta mejor y esté entusiasmado de volver a planificar los preparativos. Recordemos que Bieber, de 25 años de edad, continúa batallando contra su depresión y está bajo tratamiento. Es el turno de Jessica Simpson. Ella dio a luz a su tercer hijo. La actriz y cantante estadounidense dio a luz a su tercer hijo y compartió la primera imagen del nuevo integrante de la familia en su cuenta de Instagram. Jessica escribió que su niña pesó poco más de 5 kilos y se encuentran felices. Junto al texto, la primera fotografía de la nueva integrante de la familia. Y los Stefan están vendiendo una lujosa propiedad. Emilio y Gloria buscan un comprador para una de sus casas en Miami Beach, en la Florida, por $32 millones. La propiedad fue puesta a la venta nuevamente este año, luego de que los íconos de la música latina la intentaron vender en 2015. La casa, de unos 18,000 metros cuadrados, se encuentra en una isla destinada para el lujo y confort de las estrellas llamada Star Island. De hecho, ha servido como una casa de descanso para celebridades como Jennifer López, Cher y Ricky Martin. Según contó Emilio Estefan, compró la propiedad hace 25 años para su fallecida madre. Luego quiso que sus hijos vivieran ahí, pero consideran que es demasiado grande para ellos. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo video de J Balvin junto a Sean Paul, Contra la Pared. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. De noche reclama. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara de que fue.
Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos tarde. Set fire to the thing when me give her one time. She loving it so much she have it pants feed all. I dem a meet and me give her 2 times. That's how when me start see the girl I get wild. 3 times me give her. Bien amigos, y así concluye la presente emisión de su noticiero Venevisión. Amigos, su noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Y ustedes deciden, gracias por acompañarnos.